Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por el tiempo, Señor, que disponemos, Señor, de acercarnos a ti, Padre Celestial. Te pedimos, Padre amado, que traiga, Señor, a nuestro corazón el querer, Señor, recibir tu palabra con gozo en nuestro corazón. Canceroso el tumor o no, salga negativa, Señor, también colocamos esto en tus manos, precioso Dios. Pero agradecemos tus misericordias, Señor, que son maravillosas, oh Dios nuestro. Te pedimos, amado Dios, para que nos sigas guardando, Padre Celestial, y sigas colocando tu mano y tu protección alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Líbranos del mal, precioso Dios. Pedimos misericordia, Padre Santo, por nuestro país. Oramos por nuestro presidente, oramos por nuestros gobernantes, oh Dios amado, para que pongas, Señor, ese sentir de hacer las cosas correctamente, Señor, para que quieran hacer las cosas bien, para que hagan las cosas bien, como quienes tienen que dar cuenta, igual que nosotros, ante un Dios, de quien todos procedemos y a quien todos volveremos, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Guárdanos y ayúdanos, Señor, a entender cuidadosamente tu palabra, a edificar nuestra vida sobre tus consejos, mandamientos, enseñanzas, estatutos y decretos. Gracias te damos, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8. Continuamos en el versículo 8 con los requisitos de los diáconos. La palabra diácono tiene un significado muy maravilloso y es acerca del servicio. Los diáconos que se eligieron en Hechos capítulo 7 fueron para servir a las mesas, fueron meseros. Pero ¿por qué, si el nombre diácono es un título de gran jerarquía en la iglesia, por qué se refiere a meseros? Porque Dios es muy coherente en todo lo que dice. Dios dice que el siervo que sirve, ese será exaltado, y el siervo que no sirve, pues no sirve. Y lo que hacen los diáconos exactamente es esto, servir a la iglesia. Versículo 8 dice del capítulo 3 de Primera de Timoteo: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Aquí tenemos cualidades maravillosas. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Hoy día la persona honesta se le toma por tonta, por mensa, por cualquier cosa. Pero no importa lo que la gente piense, lo más importante es el diagnóstico divino, lo que Dios diga. Y nosotros tenemos que tener una limpia conciencia, sin doblez, que su sí sea sí y su no sea no. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa guardar el misterio de la fe con limpia conciencia? Significa hacer las cosas bien hechas. La fe, hay mucho tráfico de fe, hay mucho engaño en la fe. Muchas personas aprovechan la buena voluntad de otras para sonsacar y aprovechar y enriquecerse. Ellos darán cuenta a nuestro Dios. Otros predican como se debe predicar, fielmente y cuidadosamente el mensaje de la palabra de Dios. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué tantas complicaciones simplemente para servir? Porque no es servir a cualquier persona, es servir al Rey, es servir a Dios. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La fidelidad de las mujeres es muy superior a la fidelidad del hombre. El ministerio de la mujer es el ministerio más importante. No en vano se dice que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. Pero se necesita, como la Escritura dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Se necesita que las mujeres
tengan una visión lo bastante clara y un horizonte para saber para dónde van. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. El chisme es algo agradable, pero los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Sino sobrias, que significa personas correctas, personas con sus 5 sentidos, fieles en todo. Hay otra parte que nos dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser cuidadosas, hacendosas, cuidadosas de su casa y de sus esposos, de acuerdo al propósito de Dios. Cuando una mujer delante de Dios dice profesión hogar, está haciendo lo que Dios ordenó que hiciese. Pero muchas mujeres han menospreciado la grandeza del ministerio de orientar, criar a sus hijos, hasta orientar a su marido, dirigir su casa con toda sabiduría, saber exigir y saber dirigir las cosas, y se han dado a empoderarse y se han dado a conseguir recursos, y han conseguido recursos y han salido adelante porque son súper inteligentes. Y sus hijos, drogadictos, y sus hijos, personas completamente alejadas de Dios, criadas por cualquiera. Nuestros hijos son los que van a tomar las riendas de la sociedad, y una sociedad sin principios, una sociedad sin valores, una sociedad sin estructura, es una sociedad decadente. Versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Maravilloso. Dios, el creador del matrimonio, ratificando su mandato primordial. Un hombre para una mujer para toda la vida. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo 13 quiere decir, aquellas personas que sirvan bien al Señor ganarán galardones y recompensas de Dios. Si alguno me sigue, sírvame, dice Dios. Si alguno me sirve, sígame, que donde esté su Señor, allí estará también su siervo. Pero hay que aprender a servir al Señor, porque al Señor se le sirve conforme a su voluntad. Solo pensemos en comparaciones muy humanas. Si usted es un siervo y está preparando un plato exquisito, una exquisitez, digamos de una comida de mariscos, un plato especial que usted dice que esto se lo come Raimundo y todo el mundo, pero a su amo no le gusta. ¿Qué quiere decir eso? No pase por el oso de servirle lo que no le gusta. Antes, pregunte, estudie y aprenda cuáles son los gustos, cuál comida quiere, qué le apetece y cómo conseguimos eso. Aquí tenemos la Biblia, en donde se nos desnuda la voluntad de Dios, para no cometer esos errores. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Esto te escribo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo y Timoteo eran muy amigos, eran muy unidos, y a Pablo le interesaba que Timoteo trazara cuidadosamente y perfectamente bien la palabra de Dios. El versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¡Qué maravilloso versículo! Pablo se preocupa por el comportamiento de Timoteo en la casa de Dios. Nuestro Dios es el mejor jefe, pero hay que aprender a servirle con temor, porque Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro corazón. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. ¡Qué maravilloso es esto!
Muchas veces escucho y la gente habla y dice cosas totalmente equivocadas. Ah, esa es la iglesia del pastor Santiago. Ay, esa es la iglesia del pastor Pedro. Ay, esa es la iglesia del pastor Juan. La iglesia tiene un dueño, un único dueño. Y se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que en la iglesia se debe hablar la verdad de Dios y se debe enseñar maravillosamente esta verdad preciosa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios, el estudio sistemático y cuidadoso de la palabra de Dios traerá a nosotros esa revelación de la verdad para conocer verdaderamente la voluntad de Dios. El verso 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es el amor puesto, hecho obras. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y de qué piedad está hablando? De la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, se hizo hombre, justificado en espíritu, visto por los ángeles. Huestes de ángeles cantaban y festejaban el nacimiento del Hijo de Dios, predicado a los gentiles. Divina gracia, los gentiles esperan en él. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, Jesucristo dijo, también tengo otras ovejas. A ellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dando a entender que en el corazón de Dios el pueblo gentil tenía un lugar y ha tenido siempre un lugar. Y estamos ahora en la gracia de los gentiles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y tenemos expresado en este verso 16 tantas cosas hermosas acerca del ministerio de la piedad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre mandó a Dios el Hijo por amor. Fue manifestado en carne, vivió como uno de nosotros, pero con diferencias, sin pecado. Nunca pecó. Siempre fue justificado en el Espíritu, siempre fue un hombre justo, un hombre espiritual. En el Evangelio según San Juan, y vamos allí a Juan 1, nos habla acerca de la manifestación del Hijo de Dios. Dice en Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesús, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios, pero si queremos ser hijos de Dios debemos obedecer todo el consejo de la palabra de Dios. Uy, pastor, todo eso es muy difícil. No, es que el cielo es para arriba. ¿La quiere fácil? Fácil es para abajo. Y para abajo está el infierno y la condenación eterna. Jesucristo nunca dijo que era fácil. Dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que vino Jesús a hacer? A manifestar la gracia y la verdad de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Parece un pequeño trabalenguas, pero si lo leemos cuidadosamente lo podremos entender. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque Juan era 6 meses mayor que Jesús, es antes de mí, porque Jesucristo existía desde la eternidad, porque era primero que yo. El Hijo de Dios, la roca de tropiezo, he aquí pongo en Sión, fundamento firme. El que cayere sobre esta roca será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si tú crees en Cristo y le aceptas como Señor y Salvador de tu vida, Él será tu Salvador. Él te acompañará todos los días de tu vida. Él te guiará aún más allá de la muerte. Pero si no crees en Él, pero si lo rechazas, Él será tu juez. Indiscutiblemente te condenará. La decisión es completamente individual y nuestra. No es que Dios sea tan malo de echarnos de una vez al quinto pailón de los infiernos. No. Dios manifestó su voluntad de salvarnos, entregando a su único Hijo para que viniese a ser torturado, flagelado y muerto y crucificado para salvar a todo aquel que se quiera salvar. Pero si nos queremos salvar, tenemos que esforzarnos. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella inspirada, toda ella, Señor, llena de verdades, de mandamientos, estatutos, ordenanzas, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Guía nuestros pasos, oh Dios nuestro. Ayúdanos, Señor, a cada día estar más plenamente convencidos de la verdad absoluta que hay en ti, Señor, del Dios verdadero que tú eres. De que todas tus promesas son en el sí y en el así se ha hecho. Te pedimos, amado Dios, que afirmes nuestros pies, Señor, que nos des esa fe firme y sólida para seguir adelante, Señor. Como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas sean quitadas, con todo yo me gozaré y me deleitaré en Jehová, nuestro amado Dios, que nuestra fe no dependa de las circunstancias, sino que seamos, Señor, verdaderos siervos de Dios y verdaderos hijos de Dios, que por encima de las circunstancias coloquemos nuestra fe. Te damos gracias, Padre Celestial, pedimos tu santa bendición, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.